Dios les bendiga grandemente, gente de las redes sociales, en este día. En el día de hoy les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. Y la pregunta es, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y esta pregunta nace en Hechos capítulo 19, del versículo 1 en adelante. Ya que el apóstol Pablo, en un momento de sus viajes misioneros, este hombre llegó a la ciudad de Éfeso. Y en la ciudad de Éfeso se practicaba la magia. Y eso hay que tenerlo muy claro. Se practicaba la magia, se practicaba el ocultismo, la brujería, y no tan solamente eso, sino que se adoraba una diosa llamada Diana de los Efesios, o mejor dicho, la diosa Artemisa, que es la diosa de la prostitución. Y pasa que cuando Pablo llegó a esta ciudad de Éfeso se encontró con 12 discípulos, con 12 cristianos, con 12 personas que adoraban al Dios de Israel, que creían en Jesús, que hablaban de Jesús, que guardaban las palabras y los mandamientos que Jesucristo estableció. Pero en un momento Pablo les hace esta pregunta, y vamos a leer esta palabra en el nombre de Jesús. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, mire la respuesta que le dieron estos 12 discípulos al apóstol Pablo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínense, gente cristiana, gente que me va a escuchar en este video. Estamos hablando de 12 personas que eran cristianos, 12 personas que ya habían sido salvos por Jesús, pero ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo, no habían recibido todavía al Espíritu Santo, ya que dice la Escritura que para eso ascendió Jesús a los cielos, para que viniera el otro Consolador, el cual habla del Espíritu Santo, el cual nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia, el que nos ha de enseñar las cosas que han de venir incluso, dice su palabra. Y el versículo más adelante dice, entonces dijo, ¿en qué fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Imagínense. Estos 12 discípulos se tuvieron que encontrar con un hombre lleno del Espíritu Santo, el cual le impuso las manos, oró por ellos, y recibieron el bautismo del Espíritu Santo, recibieron la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de tal bautismo, de tal recibimiento del Espíritu Santo? Las consecuencias fueron que hablaron en lenguas y profetizaron. Dos manifestaciones las cuales el Espíritu Santo imparte a todos sus hijos que le reciben. Ya que cuando usted recibe el Espíritu Santo, se le son activos los dones del Espíritu Santo, donde usted habla en lenguas, donde usted fluye en el don de profecía, donde quizás usted fluye en el don de ciencia, donde quizás el Espíritu Santo les muestra situaciones y cosas de sus hermanos, de sus familiares, por medio del don de discernimiento de espíritu. O sea, cuando usted recibe el Espíritu Santo, se le son activados al mismo instante los dones del Espíritu Santo. Y hoy día hay mucha confusión en el pueblo del Señor, ya que todos creen que al haber creído en Jesús ya fueron llenos del Espíritu Santo, ya recibieron el Espíritu Santo, y eso usted tiene que entender que no es así. Usted, en el momento que usted cree en Jesús, usted es sellado por el Espíritu Santo para el día de la redención. O sea, usted recibe las arras del Espíritu, usted es sellado por el Espíritu para que usted pueda entrar al reino de los cielos. Pero después de eso, usted necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es algo totalmente diferente,
el cual hoy día muchos hombres se confunden y enseñan cosas que no entienden, cosas que no comprenden y cosas que todavía no conocen. Porque muchos hombres hablan del Espíritu Santo, pero no conocen al Espíritu Santo tristemente. Por eso Jesucristo, en el libro de los Hechos, después de la resurrección, estuvo delante de muchos testigos y les enseñaba mandamientos por el Espíritu y les dijo antes de ascender a los cielos, les enseñó, no salgan de Jerusalén antes que reciban la promesa del Padre, antes que ustedes puedan ser investidos del poder de lo alto, ustedes puedan ser llenos del Espíritu Santo, les dijo Jesús por el Espíritu, le hablaba palabras por el Espíritu Santo. Y ellos quizás no comprendían en aquel momento a qué se refería Jesús. Jesús asciende al cielo y estos hombres entran en un aposento alto, los discípulos, aproximadamente 120 hombres, entran en un aposento alto a orar y a rogarle al Padre la promesa que Jesús había hablado, el bautismo del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que estos hombres en oración y en ruego estaban en un momento todos sentados en el aposento alto. Y de repente se escuchó un estruendo, entró un estruendo, como un viento que soplaba por toda la casa, y dice la Escritura que estos hombres empezaron a hablar en lenguas, ya que se posó como una lengua de fuego sobre sus cabezas, como una llama de fuego, y empezaron a hablar en lenguas, idiomas, aproximadamente 16 idiomas. Y justo aquel día era la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las siembras y de las cosechas, donde venían diferentes judíos de otros países, de otras regiones, que hablaban otro idioma, otros lenguajes, y cuando escucharon este estruendo, este estremecimiento, quedaron impactados porque estos hombres entendían que esta gente, que era del vulgo, gente pobre, gente sin educación, sin estudios, gente de escasos recursos, quedaban maravillados porque le entendían hablar sus propias lenguas. Como comenté, 16 idiomas aproximadamente hablaba. ¿Y eso quién lo hacía? El Espíritu Santo a través de la vida de estas personas. Y otras personas se burlaban de los discípulos y decían que estaban llenos de mosto, que estaban embriagados. Hasta que en un momento, dice la Escritura, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y da un discurso, donde en ese momento se convierten miles de personas a Cristo y reciben a Jesús como su Señor y como su Salvador. Ya que cuando una persona está llena del Espíritu Santo impacta a las personas que lo rodean, impacta porque cosas suceden, eventos sobrenaturales empiezan a acontecer por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Cristo les dijo, ustedes primeramente tienen que ser investidos del poder de lo alto para salir a predicar a otros lugares. Ustedes tienen que ser investidos, revestidos por el poder de lo alto. Y yo les quiero dar el ejemplo sobre, en este caso, el área de la carpintería. Cuando usted, por ejemplo, tiene una tabla de madera y usted quiere proteger esta tabla de madera, usted le tiene que poner un revestimiento. Este revestimiento puede ser un barniz, puede ser protección contra insectos, protección contra el fuego y diferentes tipos de revestimiento. O sea, este revestimiento le da una facultad, una habilidad, una característica, la cual la protege, la cubre, incluso también le da hasta hermosura, hace que se vea más bonita esta tabla de madera. O sea, un revestimiento es importante en la vida del cristiano, porque cuando un cristiano es revestido por el poder del Espíritu Santo, por el mismo Espíritu, recibe una cobertura, una protección. Gloria a Dios. Y el mismo Espíritu nos protege de espíritus, de demonios, de adicciones hacia sustancias que no nos son lícitas. Gloria a Dios. Por eso hay mucha gente atada que se dice ser cristiana, pero sigue atada a ciertos hábitos y no pueden salir de ahí porque todavía no tienen el poder del Espíritu Santo, el cual los puede hacer libre de todo tipo de atadura. Gloria a Dios. Y eso es lo que quiere Jesús, hacerlos libres. Pero ustedes no van a poder ser libres por sus fuerzas, porque la misma Escritura dice que no es con fuerza, no es con ejército, sino es con el Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con el Espíritu de Dios como usted va a vencer a este mundo. Es con el Espíritu Santo que usted va a vencer sus debilidades. Es con el Espíritu Santo que usted va a vencer todo lo que se le presente.
en este caminar, en este peregrinaje en Cristo Jesús. Por eso es necesario que todos recibamos el Espíritu Santo, recibamos el bautismo del Espíritu Santo. Y la misma Escritura dice que nosotros seremos testigos hasta lo último de la tierra. No solamente es para Jerusalén, Samaria, Judea, sino hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios, dice su Escritura, hasta lo último de la tierra. Imagínense, yo estoy en la nación de Chile y te está hablando un joven que fue ateo, un joven que se burlaba de los cristianos, un joven que se reía de los evangélicos, un joven que llamaba loco a toda esa gente que creía en Dios. Hasta que en un momento fui lleno del Espíritu Santo. Hasta que en un momento tuve un impacto, un encuentro con la presencia del Espíritu Santo. Y para comentarle un poco más, yo en el año 2017 conocí a Jesús, conocí al Dios del cielo. En el año 2017 tuve mi primer encuentro sobrenatural con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Y a mediados del 2017 fui bautizado con el Espíritu Santo, ya que yo un día, en una depresión, en una aflicción, en una angustia tan tremenda en mi vida, me encerré en mi pieza y yo le dije, Señor, ya no aguanto más. No puedo solo, ayúdame a dejar esto, ayúdame, saca esta aflicción, esta angustia, esta tristeza, esta soledad de mi vida, ayúdame porque no puedo solo, le dije. Y le dije, Señor, si fuiste tú el que me habló con voz audible, porque la primera experiencia que tuve con el Espíritu Santo fue que Él me habló con voz audible, una voz de Señor, una voz de autoridad, me habló y yo le dije, Señor, si fuiste tú el que me habló, háblame de nuevo, manifiéstate, Señor, enséñame tu poder, demuéstrame tu poder. Empecé a desafiarlo. Yo le dije, si tú eres real, manifiéstate de nuevo. Y le dije, dame de tu poder, enséñame tu poder. Y pasa que en una madrugada me despierto después de esta oración que yo le hice, ya que la misma palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando usted le clama a Dios, viene la respuesta de parte de Dios. Y yo clamé y Dios me respondió. Como comentaba, fue una madrugada, me despierto en mi pieza tipo 3 de la mañana aproximadamente. Yo dije, ¿por qué estoy despierto? Miro hacia los lados y no tenía sueño, ni siquiera tenía cansancio. Y yo digo, pero ¿por qué estoy despierto a estas horas de la madrugada? Yo debería estar durmiendo. ¿Por qué me despierto tan temprano? Qué extraño, qué loco, dije yo. Y de la nada, de repente, empecé a sentir una electricidad que empezó a entrar sobre mi cuerpo y mi cuerpo empezó a temblar. Me empecé a estremecer. Mi cuerpo empezó a vibrar, fue algo tan sobrenatural y algo tan hermoso que empecé a recibir de parte de Dios, que fue la presencia del Espíritu Santo. Y yo dije en mi mente, es el Espíritu Santo, porque yo jamás había sentido la presencia del Espíritu Santo. Y en ese momento yo dije, dame más de tu poder, dame más de tu poder, dame más de tu poder. Y mientras más le pedía de su poder, más fuerte sentía la presencia y el poder del Espíritu Santo, que mi cuerpo más se estremecía, mi cuerpo más temblaba, tanto así que mi corazón iba a explotar y empecé a tener miedo, a tener temor de tan fuerte que sentía la presencia de Dios. Y no hablo de un temor diabólico, satánico, como una pesadilla. Hablo de algo hermoso, algo precioso, donde tú sientes que tu cuerpo se va a desmayar porque es tan fuerte la presencia de Dios que tu cuerpo no la resiste. Y esa noche Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Imagínense, yo era un joven mundano, un joven que consumía sustancias, un joven que iba a fiestas, un joven ateo que se burlaba de los cristianos. Y por lo menos en mi caso, Dios me bautizó con su Espíritu Santo siendo ateo y mundano, pecador. Gloria a Dios. Y ahí fue esa noche que Dios me dio el poder para poder caminar en el Evangelio. Y ya en el año 2018 tomé la decisión de seguir a Jesús. Pero en el momento cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo en el año 2017, imagínense, yo todavía iba a fiesta, iba al mundo, todo. Pero Dios hace como quiere y con quien quiere, porque la misma Escritura dice que no es del que quiere, no del que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de mi vida. Y después de ese acontecimiento del año 2017, empecé a tener sueños, empecé a tener visiones
Dios me empezó a mostrar cosas de pastores, cosas de personas, situaciones, cosas que ocultan la gente por medio del don de discernimiento de espíritu. Dios me empezó a mostrar situaciones donde yo veía cosas y después pasaban, sucedían acontecimientos. Tanto así que yo le comentaba a la gente que me rodeaba y la gente quedó impactada porque después las cosas sucedían. Gloria a Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo. Eso significa que tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu son activados en tu vida. O sea, el poder del Espíritu Santo no tiene nada que ver con emociones. El poder del Espíritu Santo no tiene nada que ver con gritería. Mucha gente cree que por gritar, por saltar, por salir corriendo en los pasillos, creen que están llenos del Espíritu Santo y tienen el poder del Espíritu Santo, y eso es una gran mentira. Mucha gente cree que por danzar, y muchos no danzan en el Espíritu, no son tomados en un trance por el Espíritu Santo, sino que solamente danzan en la carne, por emoción. Creen que solamente por bailar son llenos del Espíritu Santo, y eso es un gran engaño, gente. Mucha gente tristemente es engañada, ya que porque ven en un culto que gente empieza a danzar supuestamente por el Espíritu y empiezan a balbucear supuestamente, a hablar en lenguas. Creen que esa gente está siendo llena del Espíritu Santo y el poder de Dios se está derramando, y eso no es así. Muchas veces solamente es una euforia colectiva, una histeria colectiva, donde la gente se emociona y como se emociona se genera esta parafernalia, este show, y creen que el poder de Dios se está moviendo. Pero la pregunta es, si supuestamente el poder de Dios está cayendo sobre ese lugar, la pregunta es, ¿los enfermos son sanados? Sí, no. ¿Hay milagros? ¿Hay señales? ¿Hay prodigios? ¿Se mueven los dones del Espíritu Santo? ¿Hay profecía? O sea, ¿están los dones del Espíritu Santo en operación, en acción en ese culto? ¿Sí o no? Si la pregunta, o mejor dicho, la respuesta es sí, es el poder del Espíritu Santo. Pero si la respuesta es no, solamente es una mera emoción. Y mucha gente es engañada por esta emoción. Y creen que están llenos del Espíritu Santo y no están llenos del Espíritu Santo. Porque cuando usted estudia la Escritura y lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que la gente que era llena del Espíritu Santo eran usados en señales, en prodigios, en milagros, en sanidades, en cosas sobrenaturales. O sea, no tiene nada que ver con emociones, con sentimientos humanos, con show, con parafernalia, como tristemente hoy día lo estamos viendo dentro de muchas iglesias. Por ejemplo, en mi caso, Dios me bautizó con su Espíritu Santo y al tiro se me activaron los dones del Espíritu Santo. Empecé a ver cosas de los hombres. Dios me advertía, me hacía advertencia de cosas que iban a venir, cosas que iban a suceder en el futuro. O sea, hay una evidencia, hay una manifestación. Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted empieza a ser sensible al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a empezar a hablar directamente, no solamente por medio de la Escritura, sino por medio de sueños, visiones, éxtasis, ángeles, profetas y los 9 dones del Espíritu Santo, que para eso el Espíritu los impartió como Él quiere. Por eso es necesario que todos nosotros recibamos el Espíritu Santo, conozcamos la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. ¿Usted sabe lo que significa que el Espíritu Santo sea una persona? Esto significa que el Espíritu Santo tiene emociones, sentimientos, piensa, toma decisiones, se contrista, se pone triste, se enoja, se molesta. Eso significa que el Espíritu Santo sea una persona. Gloria a Dios. No es una persona humana como nosotros. Gloria a Dios. Es Dios mismo personificado en la persona del Espíritu Santo. Eso significa que sea una persona. Tiene decisión propia. Él se alegra, pero también Él se molesta. Y el Espíritu Santo quiere que usted le conozca. Así como el video anterior que publiqué hace unos días atrás. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer al Espíritu Santo. Así como estos 12 discípulos de la ciudad de Éfeso no conocían al Espíritu Santo. Llegó un hombre que les indicó mejor el camino y les enseñó que había algo mayor que el bautismo en las aguas, sino que también había un bautismo, gloria a Dios, en el Espíritu.
así como Priscila y Aquila tomaron a Apolos y le enseñaron no solamente del bautismo de arrepentimiento, sino que también le enseñaron el bautismo en el Espíritu Santo. Asimismo le sucedía a esta gente de la ciudad de Éfeso, a estos 12 hombres que todavía no recibían al Espíritu Santo. Y Dios quiere que usted reciba el Espíritu Santo. Y Dios quiere que usted sea lleno del Espíritu Santo. Y usted va a ver el poder de Dios en su vida. Y usted va a ver cómo el Espíritu Santo va a hacer maravillas contigo cuando usted sea lleno y reciba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer cosas extraordinarias contigo. Gloria a Dios, porque cuando usted sigue leyendo la Escritura, gloria a Dios, dice la palabra de Dios en el versículo 11 del capítulo 19 del libro de los Hechos. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Si usted se da cuenta, está la diferencia entre un hombre con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, y hombres que no tienen el Espíritu Santo. Pablo era usado por Dios milagros extraordinarios, en liberaciones, en sanidades, mientras estos otros hombres, que eran exorcistas, ¿cierto?, fueron avergonzados por el mismo diablo. Gloria a Dios. Y usted necesita el poder del Espíritu Santo para que el enemigo no lo avergüence. Gloria a Dios. ¿Usted quiere ser un testigo de Jesús? ¿Quiere hablar de Jesús con libertad? ¿Quiere contar sus experiencias que ha vivido con el Señor? Las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Primeramente, recibe el Espíritu Santo y llénate del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ya para terminar este video les quiero hablar una palabra en Éfeso. Imagínense, a la misma iglesia de Éfeso, donde estaban estos 12 discípulos, estos 12 hombres que no habían recibido el Espíritu Santo. Les quiero hablar en Efesios capítulo 5, versículo 18, el cual habla de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, hay manifestaciones, hay evidencias que usted lo recibió. Está la activación de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a empezar a mostrar, le va a empezar a hablar, le va a empezar a enseñar cosas que usted no tenía ni idea. Gloria a Dios. Y si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, tiene que estar en las cosas del Señor, tiene que pensar en las cosas de Dios, tiene que meditar en las cosas del Espíritu. Gloria a Dios. Es la única forma de ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando seamos llenos del Espíritu Santo, cosas van a suceder por el Espíritu. Y la gloria de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Amén. En otro video voy a hablar sobre la llenura del Espíritu Santo, pero primeramente es necesario recibir el Espíritu Santo. Y espero que haya sido de gran bendición este video. Espero que les haya quedado claro que ustedes también pueden recibir el Espíritu Santo. Imagínense. Hay tantos casos y sucesos que el Espíritu Santo no solamente era para los apóstoles, ni los diáconos, ni los profetas, ni los evangelistas de la iglesia primitiva, sino también eran para los gentiles, como dice la Escritura en Hechos capítulo 10, que la casa de Cornelio, todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaban en lenguas. Y estamos hablando de gente que no era judía, estamos hablando de personas que no eran de Israel,
sino que era gente extranjera, gente gentil. Fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron al Espíritu de Dios. Qué hermoso y qué tremendo. La persona más importante, el Espíritu Santo. El que nunca te va a fallar, el Espíritu Santo, tu mejor amigo, mi mejor amigo. Gloria a Dios, qué hermoso es el Espíritu de Dios. El que sana a los enfermos es el Espíritu Santo. El que hace señales, prodigios y milagros es el Espíritu Santo. El que te aconseja en las noches por medio de sueños es el Espíritu Santo. Necesitamos recibir el Espíritu Santo, pueblo de Dios. Si usted todavía no lo ha recibido, pídalo, que Dios se lo dará. Humíllese delante de Dios y pídale que quiere recibir el Espíritu Santo. Y usted dentro de pocos días será lleno del Espíritu Santo de Dios. Y va a contar las maravillas que Dios va a empezar a hacer en su vida. Gloria a Dios. Y Dios le va a dar poder y autoridad para poder vencer contra todo lo que venga contra su vida. Amén. Así que Dios les bendiga, gente de las redes sociales, que la paz del Señor sea sobre ustedes, Dios los guarde, los proteja y reciban el Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.